Los Miraculous han demostrado ser una gran herramienta de poderes sobrenaturales a la hora de impedir que el mal se propague por la ciudad de París, y cómo una joya tan pequeña puede otorgar un gran poder a quien lo use. Dentro de la serie existen varios Miraculous distintos, pero uno de ellos desencadena todo el mal, dado al mal uso que le están dando. El Miraculous de la mariposa, quien llegó a las manos del sastre, o como lo conocen, el famoso diseñador de modas Gabriel Agreste, y cómo este Miraculous le da la esperanza de salirse con la suya. En este video hablaremos de la evolución del Miraculous de la mariposa en manos del propio Gabriel Agreste, así que si quieres saber más quédate hasta el final de este video, y sin más que decir vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Ilustración! Tras la tragedia, esto da impulso y es el motivante a que Gabriel Agreste se convierta en el villano de esta historia. Después de una aventura al lado de su amada esposa y su mano derecha Natalie, dieron con dos joyas mágicas, capaces de otorgar habilidades que rebasan las capacidades humanas. Gabriel Agreste jamás tuvo la necesidad de usar el Miraculous de la mariposa para crear villanos y sacarle ventaja, sino hasta que falleció su esposa Emily. Esto fue su motivo y razón suficiente para ponerse la más grande etiqueta como un villano, convirtiéndose en el infame Hawkmoth, primer concepto de villano que conocemos de Gabriel Agreste desde la temporada 1 hasta la temporada 3, usando su poder para detectar emociones negativas, manipular a la víctima y prometerles lo inevitable. Hawkmoth, villano y antagonista de esta historia, fue evolucionando su poder conforme la historia de Miraculous Ladybug avanza, hasta que en la temporada 3, que con ayuda de su fiel asistente Natalie, la acumatiza en Catalizadora, quien gracias a su poder aumenta mucho más los retorcidos poderes de Hawkmoth, convirtiéndolo ahora en Scarlet Moth, una versión mejorada de Hawkmoth, y con este plus de poder, Scarlet Moth es capaz de crear muchos villanos a la vez y no solo uno, dándole la ventaja de que en este capítulo Scarlet Moth casi acumatice a la misma Ladybug. Tras la victoria y la derrota, finalmente Hawkmoth puede evolucionar sus poderes y ser más imponente que nunca, ya que con la ayuda del Grimorio descifrado y con la ayuda de varios ingredientes difíciles de encontrar, Gabriel Agreste fue capaz de reparar el Miraculous del pavo real, el cual anteriormente se encontraba muy dañado, pero después de arreglarlo y sin pensarlo dos veces, Gabriel Agreste hace la combinación de ambos Miraculous, fusionando la mariposa con el pavo real, teniendo el nuevo y mejorado Hawkmoth, siendo ahora el malvado Shadow Moth, resultado de la fusión de ambos Miraculous, y ahora teniendo la capacidad de darle a sus villanos un sentimonstruo a su lado, que les ayude a derrotar a Ladybug y Cat Noir. Y así vemos como la temporada 4 de Miraculous, Shadow Moth crea varios sentimonstruos para terminar con los héroes, y vaya que esto le trajo mucha ventaja, ya que gracias a la mejora de sus poderes, Shadow Moth fue capaz de obtener todos los Miraculous de la caja Miraculous, volviéndose más poderoso e imponente que nunca, y sin nada que lo pueda detener, pues en ese entonces tenía en sus manos variedad de Miraculous que lo hacían más fuerte, y Miraculous muy poderosos capaces de alterar toda la realidad, estrenando sus nuevos poderes. Ahora quien previamente era Hawkmoth y luego pasó a ser Shadow Moth, este mismo ahora se hace llamar Monarca, un imperio real que lo hace el rey monarca, y al tener tantos Miraculous en su poder, lo convierte en un ser prácticamente invencible, y el ser más poderoso que existe en la tierra. Y asimismo, con tanto Miraculous en su poder, Monarca evoluciona y mejora cada vez que usa un Miraculous, pues no pierde tiempo y busca la manera de sacarle el mayor provecho a cada situación que sabe que lo puede beneficiar. Durante la temporada 5, Monarca se da a la tarea de que sus Akumas sean más poderosos e inquebrantables, creando Mega Akumas, y de otro modo reconfigurando los Miraculous en su forma y volviendo los anillos, disfrazados de tecnología para ceder el poder de un Miraculous a cualquier villano que él desee. Y si se trata de mantener su identidad a salvo y despistar a los demás, él mismo se autoacumatiza para engañar la mente de todos. Realmente Gabriel Agreste, de tener solo un Miraculous siendo Hawkmoth, evolucionó tanto y demasiado como para tener todos los Miraculous en su poder, y asimismo cerrando su arco argumental cumpliendo su mayor deseo. Y después de todo, Gabriel Agreste logra al final de esta historia conseguir los Miraculous de Ladybug y Cat Noir,
fusionarlos y obtener el poder absoluto. Villano que gana, algo no tan común de ver. Pero ¿realmente Gabriel Agreste pudo haber sido el villano de una historia mal contada? No sé, déjalo acá abajo en los comentarios. ¿Y qué opinan de la evolución de Gabriel Agreste? O mejor dicho, la evolución de Hawkmoth. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido de Miraculous Ladybug. Sin más que decir, yo soy Kitty Section y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!